Quiero invitarles a que abramos la Biblia en el texto Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre Santo, te alabamos por tu grandeza, te alabamos por tu Santo Espíritu, te alabamos, Señor, por tu palabra, y te alabamos, Señor, porque venciste la muerte, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por nuestros pecados, por mi pecado, Señor. Pecado que me condenaba, Señor, tú lo clavaste en la cruz y me justificaste delante de Dios. Pues, Señor, ahora pedimos delante de ti, o venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tú edifiques nuestra vida, que sigas edificando nuestra vida, que sigas enseñándonos con tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, en nuestro corazón haga la obra que tiene que hacer, Señor, para que nosotros podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento cada día. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la Biblia, en la única parte que nos registra que el Señor Jesucristo lloró, fue ante la tumba de su gran amigo Lázaro. Fue la única vez que oró. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 35. Y ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 21 al 27, Jesús declara que el que cree en Él vivirá. Declara que Él es la vida. Vamos a leer Juan, capítulo 11, versículos del 21 al 27. Ahí en el 35 está Jesús lloró, la única parte que Jesús lloró, y eso nos demuestra que el Señor era completamente humano, tenía sentimientos igual que nosotros. Inclusive cuando estaba orando en el Getsemaní antes de ser crucificado, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, sintió tristeza, lloró ante esta situación del ser humano por la cual pasamos todos, la muerte. Dice así Juan capítulo 11, versículos del 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, o sea Lázaro, no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, miren la fe de Marta, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor Jesucristo a Marta. ¿Tú crees en esto? ¿Crees en que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees en que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. La muerte es segura para todo ser humano.
De seguro que un día, o muy lejano o muy pronto, cada uno de nosotros morirá. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Porque el Señor le advirtió a Adán que si comía del fruto moriría. Y Adán en ese momento murió. Por eso que el Señor Jesucristo dice, aunque esté muerto, o sea, están viviendo en vida, pero muertos ante los ojos de Dios, la muerte entró por causa del pecado. El Señor Jesucristo estuvo muerto, también murió. El Señor Jesucristo pasó por esa agonía de la muerte. ¿Y qué tipo de muerte pasó el Señor? Porque murió por todos nosotros, hermanos. La muerte es para todos, dice la Biblia, y después de la muerte el juicio. Eso es el orden en que está en la Biblia. La muerte se descarta para el que cree. Hermanos, ya la muerte para el que cree no es algo tan horrendo o tan temida como cuando uno no cree en el Señor Jesucristo. El que estuvo muerto y vivió, dice, vamos a ver qué dice, vamos a sobresaltar de este pasaje en Apocalipsis 2, versículos del 8 al 10, 3 frases que el Señor Jesucristo dijo, y en esas 3 frases nos basaremos. Tú eres rico. Palabras que salieron de la boca del Señor al ángel que estaba en Esmirna. Tú eres rico. En el versículo 10 dice otra frase, la segunda frase, no temas en nada lo que vas a padecer. En nada, no temas. El Señor Jesucristo está diciendo al ángel. Y la otra frase también en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Así que hacemos de estas 3 frases, como en homilética se dice, una preposición. Es la siguiente, o la declaración que hacemos es la siguiente. La riqueza del creyente está en Jesús. Y esa riqueza del creyente, que es Jesús, le impulsa sin miedo a ser fiel. ¿Por qué nosotros, hermanos, ahora podemos aceptar que somos ricos, que no tememos en nada, para que nosotros seamos fieles? La pregunta que surge es, ¿qué podemos sacar o desprender de la identidad que el Señor hace de sí mismo al ángel en Esmirna? ¿Cómo se nombra el Señor Jesucristo aquí en este pasaje? ¿O cómo se proclama, o cómo se propone, cómo se titula el Señor Jesucristo en este pasaje? Y vamos a ver esas 3 partes del versículo 8 para unirlas con las 3 frases que el Señor Jesucristo dijo de lo que debía ser el ángel en Esmirna. Y que es aplicable para nosotros en el día de hoy y para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Estas 3 partes las podemos ver en que el Señor Jesucristo dijo el primero y el postrero. La segunda parte vamos a dejar en el medio la muerte. Estuvo muerto. Y la última parte vivió. La primera parte, el primero y el postrero, uniéndolo con el tú eres rico. Al final de este mensaje vamos a nombrar algunas cosas de las cuales somos ricos que aparecen en este versículo 8. Por lo menos vamos a mencionar 7 para no extendernos. Nuestra riqueza, y es una riqueza eterna, como creyentes que somos, no está en lo material, está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice al ángel en Esmirna, yo conozco tus obras, yo conozco tu pobreza. Físicamente, materialmente, el ángel que estaba en Esmirna, que a propósito, hermano, era un creyente, por estas palabras del Señor Jesucristo, igual que el de Filadelfia, porque a eso se les habla de esa corona que el Señor va a dar si son fieles hasta la muerte.
Hermano, esa riqueza está en el Señor Jesucristo, aunque seamos pobres materialmente, económicamente o socialmente. Nada está por encima del Señor Jesucristo. Él es el primero. Aparte del Señor Jesucristo, no hay nadie para hacernos ricos eternamente y para siempre. El mensaje del ángel, o al ángel en el versículo 8, es el mismo que se da a Juan en el capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis. Vamos a verlo. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 17 y 18. Se está dirigiendo a Juan. Juan, el apóstol, es el mismo mensaje que le dio al ángel en Esmirna. Pero quiero hacer una salvedad aquí. El Señor Jesucristo, después que resucitó, no se le apareció a todas las personas. Se le apareció solamente a sus discípulos, solamente a los creyentes, solamente a aquellos que le seguían a Él. Eso me indica que este mensaje para el ángel y este mensaje para el apóstol Juan también es el mismo mensaje para nosotros en el día de hoy. Leámoslos en el capítulo 1, versículo 17, sobre todas las palabras del Señor, pero empieza el 17 diciendo: cuando le vi, el apóstol Juan hablando, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Miren, es al revés acá, pero es para una persona creyente. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Al Señor Jesucristo. Hermano, nadie abre esa cerradura si no es con la llave del Señor Jesucristo. Y tengo las llaves del Hades. ¿Qué es el Hades? El lugar donde iban los muertos, después de muertos. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy el primero y el último, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es el mismo mensaje para nosotros en el día de hoy. El Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros: estuve muerto y vivo. Ahora busquemos en Isaías, capítulo 48, versículo 12. Isaías 48, 12. Dice la Biblia, también sobre el primero, 48, 12, dice: oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y en Apocalipsis 22 se da una tonada diferente porque se menciona todos los últimos y los primeros. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 13, dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega. ¿Saben qué es el alfa? El alfa es la primera letra griega. ¿Y qué es el omega? Es la última letra griega. Yo soy el primero y el fin. El primero, el principio y el fin, perdón, el primero y el último. Hermanos, podemos ver ahí en sus Biblias, pueden ver abajo alguna referencia. Ahí está Isaías 41, 4, Isaías 44, 6, Isaías 46, 9. Todos esos dicen de que el Señor es el primero. Este título de primero también refleja en este pasaje de Apocalipsis prioridad. ¿Qué está diciendo el Señor aquí a nosotros? ¿Qué nos está diciendo? Que la prioridad nuestra debe ser el Señor Jesucristo. Refleja el carácter del Señor Jesucristo. Su nombre refleja el carácter del Señor Jesucristo.
Cada vez que nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos reflejando el carácter del Señor Jesucristo. Cuando Él dice yo soy el primero, nos está diciendo a nosotros, mi carácter empieza conmigo y sigue con ustedes hasta lo postrero. Debe hacerse todo en el nombre del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, en el capítulo 2, hablando de la iglesia en Éfeso, dice, ha dejado tu primer amor. Y esa es la pregunta, hermano, ¿quién es el primer amor? ¿O cuál es el primer amor? El primer amor no es las emociones que yo tuve cuando me convertí y salía y hablaba y leía y cantaba. No, no son emociones. El primer amor es Jesucristo. Jesucristo, el primero, sabe la condición de cada uno de nosotros. Aquí lo vemos en el ángel. Conocía al ángel, conocía las obras del ángel en Esmirna, conocía las tribulaciones, conocía la pobreza, conocía también los que se hacían pasar por judíos y no lo eran. Él conoce la situación de cada uno de nosotros, conoce la situación de la iglesia bautista La Boca. Conoce lo físico, lo moral, lo sentimental y espiritual en cada iglesia que lo sigue a Él. Hermano, Jesucristo es nuestro tesoro, nuestra gran perla, como decía allá en una parábola, vende todo lo que tiene para ir a comprar esa perla. Alguien dijo, hermanos, un comentarista dijo que Jesucristo tiene un valor incalculable, una riqueza incalculable. Y otro dijo, para los probados, rendirse a Jesucristo les enriquece. En la pérdida por Jesucristo hay ganancia. Hermanos, ustedes tienen una riqueza incalculable, una riqueza la cual pueden disponer en todo momento, incalculable. Ahí está Apocalipsis 1:18, hermanos, que lo acabamos de leer. Y el que vivo, y el que vivo y estuvo muerto, y he aquí que vivo, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos, amén. Una riqueza por los siglos de los siglos, hermanos. Lo que empieza en Jesucristo, el primero termina en Jesucristo, el postrero. Jesucristo no deja nada a medias, así que no va a dejar nuestra vida en crecimiento a medias. Él va con nosotros hasta el final. Bueno, la resurrección del Señor Jesucristo marca lo primero. Las obras que hagamos en el Señor Jesucristo no son lo primero. Jesucristo es el primero. Él lo dice, el primero y el postrero te dice, ¿verdad? Las obras nunca estarán por encima del Señor Jesucristo. Hablar de la muerte para el creyente es como hablar de un sueño que el Señor Jesucristo decía, Lázaro duerme. Y le dijeron, hiere ya. Y el Señor Jesucristo duerme. Ahora esa es la primera parte, ¿no? Primero y el postrero. Veamos la segunda parte, el que estuvo muerto. Y vamos a unirlo con la parte esa de que no temas en nada lo que vas a padecer. La naturaleza del Señor Jesucristo se presenta, la divina, se presenta en lo que Él dice, el primero, el postrero. Pero la naturaleza del Señor Jesucristo se menciona en la parte segunda, y estuvo muerto. Completamente humano, y fue una muerte total, con sufrimiento. Así que nuestra naturaleza está en riesgo o está en peligro si nosotros no atendemos la naturaleza, lo primero, que es el Señor Jesucristo. El miedo es producto del pecado. Lo primero que vemos allá en el Edén cuando el hombre pecó fue que se escondió. Y cuando Dios le dice, le llama la atención, él dice, tuve miedo. Ya, antes de pecar no tenía miedo. El miedo, hermanos, es algo que nos oprime, nos presiona. Miedo a la muerte, miedo al futuro,
miedo a nuestra economía, miedo a la oscuridad. ¿Cuántos miedos podemos nosotros pasar? Quizás yo no tengo unos tipos de miedo que usted tiene, o que usted tiene, yo tengo algunos miedos que usted no tiene. Hermanos, tú eres rico basado en Jesucristo, y por eso, en base a eso, te está diciendo el Señor Jesucristo: no temas en nada lo que vas a padecer. De lo material va a lo espiritual. Tú eres pobre, físicamente hablando, materialmente hablando, pero tú eres rico espiritualmente hablando. Hermanos, vamos con este sentimiento de emoción a la obediencia al Señor Jesucristo. Solo con Jesucristo podrá ser fácil llevar el yugo, llevar la carga que cada uno de nosotros lleva. Proverbios 8:36 dice la Biblia: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Dice Proverbios ahí 21:16 también: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Allí está, hermanos, el Proverbios capítulo 8, más el que peca contra mí, o sea, contra la sabiduría, y nosotros sabemos quién es la sabiduría es Cristo, defrauda su alma. Dice en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, allí donde está el 6, y el último versículo de ese capítulo dice: porque la paga del pecado, muerte. Ese es el salario de estar pecando, la muerte. Y de haber pecado en el Edén, la muerte. La muerte entró por Edén, para todos los hombres. Y ahora todos los hombres morirán, y después de eso viene el juicio, dice la Biblia. Romanos 6, 12, 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Vivo entre los muertos que andan caminando. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo a una persona le dijo: Señor, yo te seguiré, pero deja que primero entierre a mi papá? ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Deja que los muertos entierren a los muertos. La gente viviendo está muerta. Por eso está ahí en este pasaje: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hermano, concupiscencia es como un deseo que yo tengo. Dice la Biblia que hay deseos carnales, deseos de los ojos, la vanidad de la vida. Esas son lo que me gusta a mí, que es pecado. Eso es como deseando a pecar, pero no es el pecado todavía. Dice la Biblia que la concupiscencia da a luz el pecado. Hermanos, en el capítulo 23, el último versículo, capítulo 6, el último versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, nos está diciendo también lo contrario a lo que es la paga del pecado. Nos está diciendo: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la vida, lo vamos a ver. Fiel hasta la muerte significa hasta el final de mi vida. O aunque tenga que morir por Cristo, soy fiel hasta la muerte. Hermanos, concupiscencia, podemos decir que no es el pecado, pero aquí en Apocalipsis nos está diciendo que van a ser probados. Dios prueba a sus hijos. Cuando usted tiene una tentación, de repente puede verlo también como una prueba del Señor. Dice la Biblia que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios, que nos dará la salida juntamente con la tentación. Entonces, hermanos, el que tienta es el diablo. El diablo lo echará a alguno de ustedes en la cárcel, dice aquí. Pero
es para ser probados. Entonces, hermanos, Dios cuando nos prueba es para que nosotros nos demos cuenta hasta qué nivel hemos llegado en nuestra vida espiritual. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, hermanos, porque el Señor Jesucristo nos declara, nos dice una y otra vez que no temas y que seamos fieles hasta la muerte. Jesucristo es el postrero. El toque final lo tiene Jesucristo. Esto es reconstituyente para el creyente, hermanos. Saber que nuestra vida, la última palabra, la tiene el Señor Jesucristo. La última palabra no la tuvo la muerte, la última palabra la tuvo el Señor Jesucristo. Hermanos, dice la Biblia que Él murió y resucitó para darnos vida. Cristo resucitó, como lo dijo, al tercer día, hermanos, y venció el miedo. Y nos manda a nosotros a no temer, para que nosotros también podamos vencer cualquier temor en nada. Dice, no temas en nada. Cuando se dice en nada es que no hay miedo que pueda pasar por encima del Señor Jesucristo. En la Biblia, aquí en Apocalipsis, el Señor Jesucristo conoce al ángel, conoce las obras, conoce la pobreza física, conoce lo que se dicen ser judíos y no lo son. Él exhorta, Él anima en este pasaje. Para cada ángel, aquí en Apocalipsis, de las 7 iglesias que estaban aquí, que están aquí, tiene el Señor Jesucristo una solución. Tanto para los que son creyentes, como en el caso de Esmirna y Filadelfia, como los que no son creyentes, las otras 7 iglesias. Y la tercera parte, vivió. El que estuvo muerto y vivió. Sé fiel hasta la muerte y el Señor Jesucristo te dará la corona de la vida. Hermanos, ahí sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La vida la dio el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros que creemos en Él eternamente, pero quiere que esa vida sea una vida de victoria momento a momento. En Juan 5:24, para resumir, Juan 5:24 dice, el que oye al Señor Jesucristo y cree en Él, en el que le envió, y cree en el que le envió, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, estaba muerto, y ahora vive. Juan 8:51. Dice la Biblia, el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. ¿Pero a qué muerte se refiere? A la muerte física, no. Se refiere a la segunda muerte que está aquí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No se habla, hermano, de una segunda resurrección, pero sí se habla de una segunda muerte. Porque cuando el juicio final llegue para toda la raza humana, de todos los seres humanos que han pasado a través de la historia, vendrá la segunda muerte. Y nosotros no tendremos parte en esa segunda muerte si creemos en que el Señor Jesucristo nos ha dado vida y nos ha pasado de muerte a vida. Es importante el escuchar al Señor Jesucristo que dice, tú eres rico, no temas, sé fiel hasta la muerte. Romanos 8:9 dice la Biblia, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a leerlo completamente, 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. No vivís según la carne. O sea, si nos dejamos guiar por la carne, hermanos, somos perdedores. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, somos vencedores. Al que venciere, no sufrirá la segunda muerte.
Romanos 8:3, en ese mismo capítulo más abajo, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Vivo o muerto? Dice que en una ocasión había un sabio y unos muchachos querían agarrar al sabio. Y si agarraron un ave, un pajarito en la mano, y en la mano tenían los muchachos el ave. Ellos le hicieron la pregunta al sabio, el ave que está en mi mano, era un sabio ciego, ¿está vivo o está muerto? Y el sabio contestó, la vida del ave está en tus manos. La vida del Señor Jesucristo, la vivencia que nosotros tengamos del Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a vivir para el Señor Jesucristo? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y sobre todo, Juan 14:19. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Hermanos, la vivencia nuestra es por la vida del Señor Jesucristo. ¿Quién cree que el Señor Jesucristo está muerto? ¿Quién cree que el Señor Jesucristo está aquí en este momento con nosotros? Amén, gloria a Dios. Por ese amén muy efusivo, hermano. ¿Qué dice Juan 14:19? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, comparemos esta situación del ángel en Esmirna, el Señor Jesucristo hablándole al ángel Esmirna, pero es un mensaje que va para toda la iglesia, para nosotros en el día de hoy. Comparemos esta situación con la de Job. Así rápidamente, a Job le sobrevinieron terribles pruebas. Aquí al ángel le está diciendo, vas a ser probado. ¿Y quién había dado la mayor referencia de Job? El Señor, Dios Todopoderoso, Jehová Dios. Había dicho, varón temeroso de Dios, apartado de mal, hermanos, perfecto. Un día Job pierde todos sus hijos y todas sus posesiones. Una enfermedad angustiosa llegó a Job. Hermanos, miedo a la enfermedad. Y Job dijo, me aconteció lo que temía. Acosado por sus amigos que decían que él estaba en esa situación por su pecado, intentó justificarse. Pensó que Dios era injusto, que Dios estaba distante y que él quería llegar hasta donde estaba Dios para imponerle su problema. Pensó que había ofendido de alguna manera a Dios, que necesitaba un mediador. Y aquí en el ángel, hermanos, el Señor Jesucristo le dice, vas a tener persecución. Tienes a unos supuestos hermanos allí contigo, sinagoga de Satanás. ¿Recuerdan, hermanos, qué significa sinagoga de Satanás? Hermanos, que ellos se están reuniendo para Satanás. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo echó a los cambistas y a los animales del templo? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Ustedes han hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Hermanos, unos supuestos hermanos, futuras aflicciones, se le estaba diciendo a este ángel en Esmirna, y sobre todo, hermanos, el acoso de Satanás. Satanás en nuestra mente nos ataca, y si resistimos al diablo, huirá de nosotros. Pero tú eres así, tú eres así, tú eres así. Pero tenemos que apuntar lo que Satanás nos dice. ¿Qué más Satanás hace? Aquí, aquí, acá. Y después poner, por esto murió el Señor Jesucristo.
resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú eres rico, una posesión en Cristo y una posición en Cristo. Otra vez repetimos, tu riqueza en Jesucristo es incalculable. Dice que en una ocasión había un hombre en frío en Canadá, en las montañas allá de Canadá. Había un pueblito, en el pueblito el barbero le cortaba el cabello gratis, un restaurante le daba el desayuno, el otro el almuerzo, la otra cena. Y él no tenía necesidad de gasto de ninguna clase. Pero vivía en un lugar de chatarra, vivía mal y un día lo encontraron congelado. Y para descongelarlo, hermano, le quitaron, tenía un abrigo grande. Se dieron cuenta que tenía billetes grandes, billetes de $, billetes americanos. El hombre tenía miles de dólares entre el abrigo y eso lo cubrió un poquito del frío. Pero la aplicación que queremos hacer es, vivía como pobre y era rico. Si nosotros tenemos una riqueza incalculable en el Señor Jesucristo, ¿cómo queremos vivir? Como pobres. Yo conozco tus obras y tu pobreza, dice el Señor Jesucristo, pero tú eres rico. Lo está basando en que Él es el primero. En el principio creó los cielos y Él era, hermanos, el dador de la vida. Y el dador de la vida llega como humano y muere. Pero Él lo dijo, resucitaré, y resucitó. Así que, hermanos, el Señor es el primero. Ahí leímos en el himno que cantamos, primicia de los que durmieron es hecho la resurrección del Señor Jesucristo. El primero y el postrero. Lo que empieza en Jesucristo, termina en Jesucristo. Ahora vamos a ver siete riquezas en este pasaje. Una riqueza es por tu prioridad en Cristo. Esa es una gran riqueza tuya, hermanos. Si tú pones al Señor Jesucristo como prioridad en tu vida, eso se convierte en una gran riqueza. Lo segundo, por ser probados. Dios no prueba a los que no son hijos, prueba a los que son hijos. Y nosotros como coherederos con Cristo, hermanos, tenemos las mismas riquezas o las herencias que el Señor Jesucristo tiene. Entonces allí encontramos una riqueza, hermanos, somos hijos de Dios y que Dios nos pruebe porque Él sabe cómo hacerlo con nosotros. El tiempo de prueba controlado por Jesucristo. Dice, te daré 10 días. Ahora, los 10 días eso indican sobre todo prioridad, ¿verdad? Responsabilidad. Esos 10 días se aplican también a las 10 vírgenes, a los 10 talentos, a los 10 siervos con sus 10 minas, porque necesita ser responsable. Otra riqueza que tenemos es nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Es una gran riqueza, hermanos, que el Señor Jesucristo aumente nuestra fe. El no temer a nada, oír al Señor Jesucristo, es otra riqueza, hermano. La seguridad de que resucitaremos, así como dijo Marta, en un día postrero, eso es una gran riqueza. Hermanos, las obras nunca deben reemplazar a lo primero, al Señor Jesucristo, a la fe en Jesucristo. Vamos a terminar leyendo Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 20. Deuteronomio capítulo 8. Consideren lo que acabamos de leer en Apocalipsis, leyendo este texto que iba para aquel entonces cuando Moisés amonesta al pueblo a que haga esto. El párrafo dice, amonestación de no olvidar a Dios. Vamos a leerlo juntos. Deuteronomio 8, del 11 al 20. Dice la Biblia,
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de que confirmar su pacto con padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Señor Jesucristo, nosotros sí queremos atender tu voz, Señor. Queremos atender lo que tú nos estás diciendo hoy. Tú eres rico, no temas, sé fiel hasta la muerte. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a que cuando Satanás, el acosador, nos presenta una tentación, Señor, tú nos des la salida juntamente con la tentación, Padre. Señor, gracias porque tú fuiste el primer fiel, el primero y el postrero, Señor. Tu gran fe es la que hoy día, Señor, podemos apropiarnos de tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Te pedimos tu dirección en nuestra vida, todos los días que nos quedan de vida, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.